¿Por qué Feng Shan no quiso a su hija Mao Mao a pesar de haber querido ser madre? Parte 2. Y en esta ocasión, bellezas, vamos a tocar el delicado tema de la depresión postparto. En el otro video ya hablé sobre las circunstancias de Feng Shan durante su embarazo y después de que nació Mao Mao. Es decir, fueron muchos factores los que la hicieron colapsar emocionalmente hablando, factores sociales, factores económicos, factores emocionales, y aquí vamos a hablar del tema del embarazo y del posparto. Porque un embarazo en sí no es un proceso sencillo. Es verdad que tenemos la capacidad de reproducirnos, sin embargo, el hecho de que tengamos esta capacidad no quiere decir que sea algo sencillo de hacer. Una mujer pasa por muchos cambios físicos, emocionales. ¿Por qué? Porque las hormonas están revoloteando, cambias de peso a una velocidad impresionante. También hay cambios sociales, cambios económicos. Hay que evaluar cómo está la situación con su entorno, con su familia, con su pareja, etcétera, ya que todo esto puede impactar en la salud de una embarazada. Y también todos estos factores van a influir en cómo esta embarazada va a vivir su posparto. Primero que nada, un breve marco teórico. Acorde al Instituto Nacional de la Salud Mental, la depresión perinatal es un trastorno del estado de ánimo que ocurre durante el embarazo y después del parto. Los síntomas pueden ser leves o graves y hay casos excepcionales donde estos síntomas son lo suficientemente graves como para poner en peligro la salud de la madre y del bebé. Estos son solo algunos de los signos y síntomas de la depresión perinatal, desde sentimientos de desesperanza, de irritabilidad, sentimientos de culpa, falta de energía, falta de concentración, etc. Cabe aclarar que esto no es culpa de la madre, porque un embarazo implica un cambio fisiológico. Entonces, una mujer no puede controlar la manera en la que sus hormonas se van a comportar, no puede controlar la manera en la que su cuerpo está respondiendo a ese embarazo. Incluso una misma mujer que ha tenido varios hijos, cada embarazo es diferente. Si el primer embarazo fue más sencillo, igual el alumbramiento fue más sencillo, eso no quiere decir que el segundo embarazo va a ser igual. O al revés, a lo mejor el primer embarazo y posparto fueron más fáciles de llevar, pero el segundo o tercero fueron más complicados. Y como todo, también hay grados, desde algo más ligero, que se le llama como tristeza posparto, hasta lo más extremo, que es la psicosis posparto. Y muy probablemente la autora de los diarios de la boticaria se informó, leyó acerca de estas cuestiones para darle al personaje de Feng Shan lo que es la psicosis, lo cual llega ya a que la salud de la madre llegue a un extremo enfermizo, donde incluso puede alucinar, tener episodios maníacos, paranoia, confusión, y ya es considerada incluso una emergencia psiquiátrica que puede requerir hospitalización. El grado en el que ese trastorno del ánimo afecta a cada mujer varía dependiendo de sus circunstancias. No es lo mismo la forma en la cual una mujer va a vivir esto si, por ejemplo, tiene una pareja estable, tiene una economía estable, tiene una salud adecuada, no tiene problemas, complicaciones, por ejemplo, un embarazo de alto riesgo. ¿Sí me explico? Es decir, cuando las condiciones en las que una mujer se embaraza son adecuadas, son apropiadas para aumentar las posibilidades de que ese embarazo sea lo más saludable posible y de que ese bebé llegue a término de la mejor manera posible, el estrés, la ansiedad son más fáciles de manejar. Sin embargo, aunque tenga todos esos factores a su favor, no es una completa garantía de que la depresión postparto va a pasar rápido. Hay personas, hay mujeres que pueden vivir con esto durante años después de que nace el bebé. Ahora imagínense cómo vive esto, cómo experimenta esto una mujer que no tiene la economía estable, que no tiene una pareja estable, que tiene problemas de salud, que viene con un embarazo de alto riesgo, que al momento de cuando nace el bebé, vaya, no tiene redes de apoyo. Ahora analicemos el caso de Feng Shan. Ella se quedó sola. Ya sabemos que no es culpa de Lacan que lo hayan mandado de viaje, pero a final de cuentas, ella vivió un embarazo sola, sin su pareja, sin el apoyo de su pareja. Si a esto le sumamos la época que es la antigua China, donde las cortesanas son vistas como objetos que dependen de sus artes, de su virginidad o de lo que puedan aportar,
es decir, no son vistas como personas, ella al dejar de ser virgen perdió su valor y se redujo a la mitad. Después de que Mao Mao nació, prácticamente ante la sociedad en ese momento ya no valía nada. Y esto no solamente la afectó a ella, sino que afectó a su burdel. Es decir, que aparte de vivir la soledad de no tener a su pareja Lacan con ella, también tuvo un cambio social porque fue degradada de rango, pasó de ser de un alto rango a ser una vulgar ramera, pasó de tener una economía relativamente estable a tener que vender su cuerpo para poder comer. Feng Xiang tuvo que lidiar con los cambios fisiológicos que conlleva un embarazo. Tuvo que lidiar con los problemas emocionales que también esto implica. Cambios sociales por la pérdida de su estatus. Cambios económicos porque el burdel casi se va a la ruina. E incluso también señalamiento de culpa porque las cortesanas la señalaban de por tu culpa, porque tuviste a Mao Mao. Es decir, se ensañaron tanto con ella como con Mao Mao porque este acto pasó a arruinar no solamente su vida, sino de la de las personas involucradas, que eran el resto de cortesanas, que al hacer que su burdel se viera en desgracia, obviamente afectó la clientela y los ingresos y su calidad de vida. Cuando Luo Men va de visita al burdel, ya había pasado esa situación donde ella se corta el dedo y le corta su dedito a Mao Mao. Él encuentra el burdel en un estado deplorable y a las cortesanas con mucha desconfianza por todo lo que estaba pasando. Feng Xiang ni siquiera da la cara de la vergüenza, del estrés, de la ansiedad que estaba viviendo. Es verdad que cuando ella le cortó el dedo a Mao Mao, ella todavía era una bebita y todavía la sífilis no había afectado su salud mental de manera tan agravante. Sin embargo, probablemente, así como la autora está manejando las cosas, lo que Feng Xiang estaba viviendo era una psicosis posparto. Esta psicosis que se agravó por todo lo que estaba viviendo en ese momento. La pérdida económica del burdel, su pérdida de rango, el señalamiento de las cortesanas, el tener que lidiar con una bebé que, aunque en su momento ella deseó ser madre, se volvió su peor pesadilla porque su vida cambió radicalmente. Completamente injusto para Mao Mao, sí, porque ella era una bebita, una niña que no podía defenderse y es la víctima. Sin embargo, para que una madre pueda cuidar adecuadamente a su bebé, esta madre tiene que estar cuidada. Esta es una historia de ficción, pero que nos plantea una situación cruda de la vida real. La autora se informó probablemente de esto y planteó el escenario adecuado. Sin embargo, bellezas, yo aquí me detengo a preguntar. Feng Xiang no tenía apoyo de su pareja, ya sabemos que no es culpa de Lacan que él no estuviera, pero a final de cuentas, para cuando esto pasó, Feng Xiang se encontraba sola. A esto le sumamos que perdió su sustento económico al punto de que tenía que vender su cuerpo para por lo menos no morir de hambre. Si a esto le sumamos la degradación social que tuvo, con todo esto, con todo este estrés, con toda esta ansiedad, con la necesidad de salir a trabajar para poder traer el pan de cada día, ¿cómo ella iba a poder tener la estabilidad emocional para poder hacerse cargo de su bebé? Sumado a todo lo que ya platicamos de lo que pasa en un embarazo y después de tener a un bebé, referente a los cambios fisiológicos, hormonales, sociales, económicos que vive una mujer que se embaraza y que tiene un hijo. Considero que la autora ha hecho un gran trabajo con este personaje porque es bastante polémico. Hay muchas personas que la odian, que la juzgan. Habemos otros que intentamos entenderla, entender sus circunstancias sin justificar el daño a Mao Mao. Pero cuando ya vemos esta perspectiva, porque a final de cuentas la autora tomó datos de la vida real para plasmarlas en su personaje, sí nos hace cuestionarnos hasta qué punto la estamos juzgando sin entender todas sus circunstancias, ya no solamente de la historia romántica que vivió ella, o bueno, de desamor que vivió ella con Lacan, esa historia de tragedia, pero a final de cuentas también su estado de salud y cómo esta falta de apoyo, esta falta de entendimiento, esta falta de redes de apoyo la afectó a ella y por consiguiente afectó a su bebé. Me parece interesante el cómo la autora de forma sutil ha plasmado situaciones bastante complejas en sus personajes. Pero díganme, bellezas, ¿ustedes qué piensan de todo esto?